En primer lugar, no existe ningún bloqueo. Existe un embargo bilateral y Cuba sí comercia con el mundo. Llamarlo bloqueo es una distorsión. Un bloqueo es una acción militar que impide físicamente comerciar, moverse, desplazarse. Lo que existe es un embargo solo entre Estados Unidos y Cuba, no entre Cuba y el resto del planeta. Hoy Cuba comercia, por ejemplo, con la Unión Europea, China, Brasil, México, Argentina, Rusia, Turquía, Canadá, casi todo Asia. Y paradójicamente, Estados Unidos es uno de los principales vendedores de alimentos a Cuba, porque desde el año 2000 las ventas agrícolas y humanitarias están autorizadas. Cuba compra cada año cientos de millones de dólares en pollo y medicinas a empresas norteamericanas. Entonces no, el bloqueo no impide que Cuba compre comida o medicina. Cuba sí puede comprarlas. Lo que no puede es pagarlas. En segundo lugar, Cuba espanta la inversión extranjera por su propio modelo. Se suele decir que el embargo impide que lleguen inversiones, pero la verdad es que hay una ley, la ley 118 cubana, que permite la inversión extranjera y existen zonas francas como Mariel. El problema no es legal, es práctico. El Estado prohíbe que el inversor contrate directamente trabajadores. Debe contratarlos a través de una empresa estatal, que se queda con más del 80% del salario. No existe seguridad jurídica. Expropiaciones, cambios arbitrarios de reglas, controles y decisiones del Partido Comunista Cubano ahuyentan el capital. El sistema prohíbe el mercado mayorista, limita la importación privada, mantiene el monopolio estatal del comercio exterior. No existe capitalista que quiera arriesgar dinero en una estructura donde el Estado es juez, parte y dueño total. En tercer lugar, la economía cubana ya era disfuncional incluso cuando no había embargo. La crisis estructural no comenzó con el embargo, viene desde la propia instauración del modelo. Agricultura estatal improductiva desde los años 60. Al Che Guevara lo hicieron ministro. Eliminación de propiedad privada y competencia. Planificación central rígida. Productividad crónicamente baja. Burocracia que asfixia cualquier tipo de iniciativa. El embargo no creó estas distorsiones. Son productos del diseño interno. En cuarto lugar, incluso con subsidios soviéticos enormes, el modelo no funcionó. Este es el dato clave que destruye el mito. Entre 1960 y 1990, la Unión Soviética subsidiaba a Cuba con entre el 4% y el 7% de su PBI anual, según economistas tanto cubanos como extranjeros. Moscú, entre otros, compraba azúcar a precios muy por encima del mercado de Cuba, vendía petróleo a precios preferenciales, regalaba bienes industriales, maquinaria, combustibles y alimentos. Una transferencia multimillonaria que ningún país socialista recibió en tal magnitud, a tal escala. Aún así, la productividad permaneció estancada. La industria era dependiente de insumos soviéticos. La economía nunca, jamás logró autoabastecerse. El Estado mantuvo intactas sus ineficiencias. Cuando esos subsidios se desplomaron en 1991, el sistema cayó como un castillo de naipes. No por el embargo, por su incapacidad estructural. En quinto lugar, comparaciones internacionales. El modelo, no el embargo, explica el resultado. Si el embargo fuera la causa central, deberíamos encontrar algún patrón comparativo, ¿no creen ustedes? Pero ocurre exactamente lo contrario. Venezuela, sin embargo, colapsó igual o peor. Inflación, escasez, migración masiva. China y Vietnam, con modelos socialistas originales y sin sanciones significativas, salieron de la pobreza cuando liberalizaron sus economías, no cuando negociaron con Washington. Otros países con sanciones, Irán, Corea del Norte, muestran que la variable decisiva es el modelo interno, no la sanción externa. El caso cubano encaja perfectamente en esa narrativa. Los países con economías estatizadas y sin incentivos colapsan, tengan o no sanciones. En sexto lugar, el embargo no impide producir alimentos, electricidad ni transporte. Aquí llegamos al corazón del mito. El embargo no prohíbe que Cuba siembre arroz, por ejemplo, que siembre frijoles, críe reses, pollos, perfore pozos de agua, restablezca redes eléctricas, importe piezas para termoeléctricas desde Europa o Asia, o que permita mercados privados, que elimine la dualidad monetaria, abra el comercio mayorista, privatice empresas quebradas, incentive la producción agrícola. Nada de eso está prohibido. Todo depende del Estado cubano, y el Estado cubano por diseño lo impide. Por eso Cuba importa el 70%, entre el 70 y el 80% de los alimentos que consumen, en un país tropical con suelo fértil y clima ideal. No es el embargo, es el modelo. En conclusión, la idea de que el embargo es el culpable de la ruina cubana es una vieja excusa política, jugada a más no poder por movimientos de izquierda en campañas electorales, pero los datos son otros.